Bienvenidos, esto es Informe Extra. En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta manifestaciones con motivo del veto a una ley de financiamiento universitario. Esta iniciativa legislativa inicialmente fue aprobada en la Cámara de Diputados el 13 de septiembre y luego remitida al Ejecutivo, donde Javier Milei, valiéndose de sus atribuciones constitucionales, la vetó el 3 de octubre por ser incompatible con el objetivo del déficit cero. Finalmente, esta norma ha vuelto a ser votada este miércoles, donde el oficialismo y sus aliados han conseguido mantener el veto. Para analizar este tema nos acompaña desde Buenos Aires Natalia Motil, economista, escritora y directora de la Fundación Libertad Humana. Natalia, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles eran los principales aspectos de esta ley vetada por el gobierno de Javier Milei? Fundamentalmente la ley lo que establecía era justamente un ajuste en lo que es el gasto por inflación después de la corrección cambiaria que tuvimos en diciembre del año pasado, que quedaron rezagados, y además de que el presupuesto que es utilizado para este año, como no se votó el año pasado, sigue siendo del año anterior. Entonces, lo que preveía era justamente una recuperación en términos de lo que es la inflación, y después lo que significa es un ajuste en términos mensuales también por inflación. Después tenía una parte en la cual, bueno, se establecían las auditorías, pero las auditorías que estaban, digamos, relacionadas a las universidades. Entonces, la verdad que eso no generaba una mayor transparencia. En términos económicos, ¿cuánto representaba? Era el 0,14% del PBI ese aumento. Entonces se generó toda esa discusión porque justamente el ancla del actual plan de estabilización del gobierno es fiscal. Entonces no se puede ceder lo que es el equilibrio fiscal, porque va a tambalear no solamente la política monetaria, sino también la política fiscal. Y bueno, ahí entró todo el tema de la discusión. Lo que el gobierno está planteando es justamente que, bueno, haya una mayor transparencia en los recursos que son desviados hacia las universidades, porque lamentablemente desde el 2015 que las universidades no están presentando las facturas de todo lo que se está gastando, hacia dónde van los recursos efectivamente. Natalia, ¿y qué es lo que señalan los principales defensores de esta norma con relación a la decisión del gobierno de Javier Milei? Que los salarios de los docentes se encuentran rezagados, que la educación pública se encuentra en peligro, pero la verdad es que los sueldos de los docentes universitarios, los que efectivamente cobraban, ya venían rezagados antes inclusive de la llegada de Javier Milei. Hoy el sueldo universitario se encuentra alrededor de los 500.000 pesos, es el sueldo promedio. Son muy bajos, pero recordemos que el nivel de vida de un trabajador por medio formal en la Argentina se ha corroído en alrededor de 40 puntos porcentuales en los últimos 6 años, hasta la llegada de Javier Milei. Entonces, el problema no nace efectivamente ahora, sino que viene de larga data, y muy probablemente esté relacionado con que cada vez se destinan más recursos a lo que es la educación, pero eso no se extrapola a mejores condiciones laborales, mejores condiciones de bienestar para los profesionales universitarios. Puede ser también porque no se están justamente destinando esos recursos para mejorar el nivel de vida de los profesionales, sino todo lo contrario, muchas veces para, bueno, algunos gastos o cajas políticas que hoy se encuentran en estas universidades. También entre las críticas se señala que con estas medidas Milei está impidiendo que los más pobres accedan a educación universitaria. ¿Qué tan exacto es esto y quiénes son en su mayoría quienes se gradúan y quienes estudian en estas universidades? Es una interesante pregunta, porque la realidad es que los que acceden a las universidades termina siendo el 10% más rico de la población argentina. Y de hecho, nuestro país destina a gasto de universidad en relación a lo que es el Producto Bruto Interno, a educación,
alrededor del 6%, mucho más alta que, por ejemplo, países como Chile, que destinan únicamente el 4%. Sin embargo, la tasa de aquellos que abandonan las universidades en la Argentina es del 40%, mientras que en países como Chile es del 20%. Claramente que algo no está funcionando. De hecho, el porcentaje efectivo de graduados, no estamos hablando de los que abandonan, porque dura muchísimo para muchos en la carrera, es uno de los más bajos de la región. Algo, digamos, las cuentas efectivamente no están cuadrando, y de hecho el mayor gasto, y este es el gran debate, si nosotros ahora cedemos lo que es el equilibrio fiscal, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Qué es lo que vamos a recortar? ¿Vamos a recortar lo que son las jubilaciones, el gasto en salud, el gasto en seguridad? ¿O por el contrario, lo vamos a financiar con emisión monetaria? La emisión monetaria sabemos que genera una redistribución de ingresos desde los más vulnerables, los que efectivamente no logran acceder a la universidad ni llegan a fin de mes, hacia los que no quieren hacer los deberes, más impuestos, que también es una redistribución de ingresos que termina generando una corrosión del empleo privado y genuino, que después se extrapola en salarios cada vez más bajos, o un mayor endeudamiento, que es decir, bueno, le pateamos el problema a las futuras generaciones. No es fácil, claramente, que la decisión. Por eso, digamos, el debate debería estar focalizado en, está bien, van los recursos a las universidades, pero ¿qué hacen con esos recursos? Efectivamente, se va para mejorar la calidad educativa, que es lo que quiere cualquier país del mundo para poder desarrollarse, o todo lo contrario, termina yendo a determinados partidos políticos que hoy creen que las universidades públicas son una sede más del partido político, y utilizan recursos de esas universidades para financiar muchas veces campañas políticas, como ha sucedido en la Argentina. Y lo hemos visto durante el año pasado. Hubo casos en los cuales, bueno, se desviaban recursos de las universidades para financiar militantes en el interior del país. Entonces, evidentemente, digamos, los recursos están. El tema es que hay algo interno que impide que llegue a mejorar los sueldos de los docentes, condiciones edilicias. Acá algo muy interesante que dijo ayer el presidente en una de sus conferencias es que todos estos grupos captan una misión noble, militancia noble, como es la educación para los chicos, y la prostituyen para determinados intereses, porque en realidad no les interesa la calidad educativa, les interesa mantener, bueno, su estatus y sus recursos para, bueno, determinadas actividades particulares. Natalia, ahora, ese tema es bastante interesante, el de la instrumentalización política de las universidades, y quiero verlo más al detalle en el siguiente bloque, pero con respecto a al veto a esta norma, a esta ley de financiamiento universitario, esto no va a conducir a que la oposición ahora impida la aprobación del presupuesto 2025. ¿Qué repercusión va a tener esto en el plano parlamentario? No, de hecho, digamos, el veto de ayer y la aprobación que fue en el Congreso, que obtuvo mayoría, inclusive con un gobierno, recordemos que es de tercio, por más de que tenga acuerdos con una parte de la oposición, que es Juntos por el Cambio, más específicamente del PRO, lo cierto es que es una victoria. Nadie se imaginaba que iba a poder gobernar siendo prácticamente minoría en el Congreso, no teniendo mayoría, y bueno, y lo está logrando. Y de hecho, digamos, el presupuesto va a ser importante, porque si no se llega a aprobar, vamos a tener los mismos números en términos de gastos del año pasado. Vamos a venir con 2 años rezagados. Entonces también está en los intereses de la oposición de por lo menos ajustar, digamos, las partidas y recuperar algo de lo que se haya perdido, porque si no lo llegan a vetar, si llega a quedar paralizado, bueno, cada vez van a haber menos recursos para lo que es la educación, por ejemplo. Entonces también va a estar la responsabilidad de la oposición. Y yo creo que el gobierno ha demostrado, en no solamente la aprobación de los actuales vetos, del anterior también con respecto al sistema previsional, con el tema del RIGI, que hay ya ciertos debates que se han dado en la Argentina. Es decir, nosotros necesitamos lograr el equilibrio fiscal y lo vamos a mantener. Creo que cada vez hay más diputados y legisladores que están de acuerdo con esto, y en tanto y en cuanto, cuando ellos propongan aumentar algún gasto, no presenten, bueno, la contrapartida, qué es lo que se va a terminar recortando, cómo se lo va a terminar financiando.
evidentemente se encuentran con las manos atadas para poder presionar políticamente. Así que, digamos, yo me veo bastante optimista, creo que inclusive hemos pasado el piso en materia económica, ya estamos recuperándonos, la imagen del gobierno sigue siendo alta, inclusive en un ajuste que uno puede considerar el más importante de la historia argentina. Eso también termina condicionando a la hora de los legisladores de apoyar o no al gobierno, si ven que la población todavía sigue bancando en todo lo que las medidas que está llevando actualmente el presidente. Evidentemente no van a ir en contra de eso, sino todo lo contrario, van a tratar de acompañar, porque digamos el objetivo que van a tener es justamente tratar de seducir al electorado en las próximas elecciones de medio término. Perfecto. Natalia, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar con más detalle la falta de transparencia en las universidades públicas y las manifestaciones en contra de Milei. Seguimos en Informe Extra acompañados por Natalia Motil, economista, escritora y directora de la Fundación Libertad Humana. En el bloque anterior hemos visto los motivos por los que se vetó la ley de financiamiento universitario. Y también hemos visto parte de la postura que tiene la oposición ante esta iniciativa legislativa vetada. Ahora, pasando a otro tema relacionado con las universidades, se empieza a hablar de la falta de transparencia en la administración de las universidades públicas. Natalia, ¿qué puedes señalar con respecto a este tema? Bueno, lo cierto es que, a ver, hoy las universidades públicas, la gran parte se encuentra captadas por uno de los partidos políticos de la Argentina, que es la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical presenta informes a ser auditados desde el 2015, pero no presenta las facturas de efectivamente si el comprobante de que esos recursos van hacia donde tienen que ir. De hecho, digamos, las auditorías tampoco las realizan de forma transparente, sino justamente por medio de un intermediario que es propio de las universidades. Entonces, bueno, todo queda entre amigos. Y justamente, bueno, lo que se está debatiendo es que, bueno, dejen que efectivamente desde Nación se auditen las universidades, que comprueben de que esos recursos van hacia donde tienen que ir y si hay algún tipo de irregularidad, bueno, ir y presentarlo a lo que es la justicia. Yo creo que va a ser muy importante porque hay un montón de recursos que cada vez se destinan más a lo que son las universidades, pero a veces las universidades terminan siendo un centro de contención política militante y tenemos universidades que tienen muy pocos alumnos y se destina muchísimo en términos de recursos. ¿Por qué? Porque se termina empleando desde las universidades a militantes para sostenerlo y bueno, evidentemente el foco no es la educación, sino justamente el foco es una cuestión meramente política. Entonces, se podría afirmar que los centros, que varias facultades, digamos, ¿no? Varias facultades de universidades públicas están siendo instrumentalizadas por la izquierda como centros de formación de cuadros políticos antes que centros académicos. ¿Se puede afirmar eso o es más o menos relativo? Sí, efectivamente es eso y además sumándole otra cosa, porque ni siquiera son centros más allá de que sí son centros de adoctrinamiento, ni creo que son de formación, simplemente es emplear gente para que vaya y milite a determinado partido político o para generar contratos en negro desde las universidades y sostener empleo militante en diferentes partes, digamos, del país. Eso ya es un hecho. El tema es que para poder demostrarlo necesitas auditarlo. Y en tanto y en cuanto no se genere esa auditoría, lamentablemente no se puede llegar a hacer nada en términos de corrupción. Y creo que va a ser uno de los grandes nichos de corrupción, al igual que la obra pública en la Argentina. Ahora, con relación a la radicalización que se está viendo por parte de sectores de universitarios que protestan en contra de Milei y tienen consignas como repetir que no viven en un Estado democrático, que se trata de un fascista,
¿De qué otras maneras se está manifestando esta radicalización? Hemos visto recientemente que agredieron a un youtuber libertario, Fran Fijap, ¿no? ¿Qué revela para ti esta situación? Que son unos completos violentos, unos intolerantes. Digo, siempre hay una frase muy popular que utilizamos acá en la Argentina, ¿no? Si las balas vienen de izquierda son revolución, si vienen de derecha son represión. Bueno, evidentemente es el dato que más corrobora este tipo de lema acá en la Argentina. Son violentos hacia las voces disidentes, de hecho cuestionan muchísimo que haya personas que estén a favor del mercado y que hayan egresado de la universidad pública. Y además otro dato, además de la cuestión violenta física que sufrió este influencer libertario, también es cierto que están cometiendo un delito, porque hoy hay un montón de universidades públicas que se encuentran tomadas por estos militantes, que supuestamente son estudiantes de estas universidades. Recordemos que tomar un edificio público en cualquier otra parte del mundo va de una pena de entre 1 a 20 años. Acá se los festejan y se los perciben como supuestos héroes. Bueno, creo que más que futuros profesionales son, bueno, futuros delincuentes. Ahora, otro aspecto que se critica con relación a la situación de las universidades públicas en Argentina es, digamos, que se está financiando la educación de universitarios extranjeros que luego de culminar sus estudios se regresan a sus países de origen. ¿Qué medidas está adoptando el gobierno de Milei con respecto a este tema? Bueno, arancelar las universidades para los extranjeros, algo que era muy, digamos, común en la región y parece obvio, y en la Argentina no es así. De hecho, no solamente tenemos un problema en lo que respecta a la educación, sino también a la salud. Hay muchos de países vecinos, limítrofes, que vienen a utilizar la salud pública de la Argentina. Hoy, lamentablemente, los hospitales, sobre todo en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran atestados, no logran ni siquiera cubrir las prestaciones de servicios básicos para los propios argentinos, justamente porque, bueno, llegan de todas partes de la región sin pagar un peso, y se atienden, y después esos servicios no terminan yendo a los que verdaderamente pagamos los impuestos, que somos los contribuyentes. Natalia, ahora hablemos del caso de la Universidad Nacional de las Madres de la Plaza de Mayo. Durante los últimos 4 años, en el gobierno de Alberto Fernández recibió 1.500 millones de pesos y durante ese periodo tan solo egresaron 16 estudiantes. Esto, ¿qué medida ha adoptado el gobierno con relación a este caso y cuál será el destino de esta universidad? Claramente que se va a terminar cerrando. De hecho, esta votación de la Universidad de las Plazas de Mayo fue votada junto con el radicalismo el año pasado. Tenemos un montón de casos en el conurbano en el cual, bueno, hay universidades meramente militantes. En el contenido que se enseña, a ver, ¿para qué necesitamos educación? Para que las personas efectivamente logren absorber las habilidades cognitivas necesarias para posteriormente, bueno, sean atraídas por lo que es el mercado laboral. Para eso, para que sean funcionales al mercado laboral, generen un valor agregado, productividad, y eso termine girando la rueda del progreso y el crecimiento económico. Entonces, la verdad es que mantener instituciones en las cuales, bajo la fachada de que es una universidad, pero en realidad únicamente está, bueno, formando, adoctrinando determinadas personas para que repitan como loritos lemas que ya se han debatido en el resto del mundo en la década de los 70, de los 80, bueno, evidentemente no necesitamos eso. Mejor que esos recursos o vayan definitivamente a aquellas universidades que enseñan y forman futuros profesionales necesarios para la sociedad, o que vayan a la secundaria, porque tampoco se está hablando de lo que es la educación o la calidad educativa en la escuela secundaria. Hoy tenés egresados con títulos secundarios en la Argentina que no logran comprender un texto, y grandes empresas que llegan a nuestro país, sobre todo con los planes de estabilización que ha llevado adelante el actual gobierno, y no logran obtener gente capacitada, idónea para determinados puestos. O sea, esto ya empieza a generar unos cuellos de botella. Bueno, que esos recursos vayan a
mejorar las condiciones edilicias, a formar en mejores docentes, a capacitarlos o para que les enseñen otro tipo de habilidades que son necesarias en el siglo XXI, pero que no vayan a sostener partidos políticos que lo único que hacen es perpetuarse en el poder durante muchísimo tiempo y ser un obstáculo para el crecimiento económico del país. Natalia, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra acompañados por Natalia Motil. En esta edición hemos analizado los motivos que determinaron que el gobierno de Javier Milei vetara la ley de financiamiento universitario. También diversos problemas que viene enfrentando el gobierno con relación a la administración de las universidades públicas. Ahora bien, Natalia, en el contexto de toda esta polémica, ¿no consideras tú que sería una buena oportunidad para debatir el tema de los vouchers educativos? Sí, definitivamente que sí. Además de que, empieza a... en- ¿Cómo es el sistema público en la Argentina en términos de educación? Bueno, nosotros subsidiamos a lo que es, bueno, la oferta, ¿no? Es decir, le damos a las instituciones educativas determinados recursos. El debate se centra en efectivamente esa plata vaya a la demanda, vaya a los padres o a los alumnos que quieran recibir esa determinada educación. ¿Y por qué es tan importante? Porque centra el rol en lo que es el individuo y su poder de elección. Hoy, lamentablemente, es cierta la frase que caemos en la educación pública, porque no tenemos posibilidades muchas veces de elegir otro rumbo, por una cuestión también económica, de que se encuentra bastante corroído el nivel de vida hoy de los argentinos. Entonces, no muchos pueden acceder a una educación de calidad. Si nosotros todos centramos a lo que es el sistema de vouchers, en los sistemas educativos, las universidades, lo que es las escuelas, los colegios, van a empezar a operar en condiciones de mercado, van a competir entre ellas para absorber la mayor cantidad de alumnos. Y de hecho van a tratar de centrarse, como pasa en lo que es el sector privado, de ofrecerle una buena educación a los alumnos porque saben que si no lo van a terminar perdiendo, van a entrar en, bueno, un desequilibrio financiero y van a terminar quebrando. Entonces, el objetivo está justamente en darle un mejor servicio a los que reciben esa educación. Es una forma para pensar de mejorar lo que es la educación hoy en nuestro país y además centrarlo en la libertad individual, porque los padres hoy no pueden escoger la educación de sus hijos. Hoy puede inclusive haber una mayor atención o rol por parte de los padres y además de que hay un cambio también de filosofía, ¿no? Porque muchas veces los anotan a los chicos y se desligan completamente y el centro educativo termina siendo un centro de contención. Si nosotros ahora desviamos la atención hacia los padres que se centren si realmente reciben, dónde quieren que sus hijos estudien, qué tipo de habilidades reciban, bueno, ahí creo que esa mayor participación que va a obligar por parte de los padres en la educación de sus hijos, también va a generar, digamos, un efecto mayor en términos de educación formal a la que reciben los niños, porque vas a tener dos componentes, no solamente a la educación formal, sino también dentro de los hogares que van a estar más centrados a qué es lo que está haciendo los chicos en el colegio. Natalia Motil, economista, escritora y directora de la Fundación Libertad Humana. Natalia, ha sido un gusto. Un placer. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.